Muy buenas y bienvenidos al canal Vivo Consciente. Hoy estamos aquí en una de las entrevistas de la cabaña y como veis tenemos a un nuevo invitado que es Antonio Gómez. Buenas Bienvenido, tardes. Antonio. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Llevábamos un tiempecito ya viendo para hacer esta entrevista. Sí, tío. Y además le hemos pillado por los pelos porque Antonio está a puntito de iniciar una nueva aventura que ya nos contará a lo Muy largo bien. de la entrevista. Y nada, te presento un poco, Antonio, y luego si quieres ya nos cuentas tú un poquito, ¿vale? Muy bien. Vale, pues yo conocí a Antonio a través de un amigo en común también, de Antonio Herrero, y bueno, nos conocimos en una cena donde había gente así bastante interesante y especial. Yo ya Muy había top. oído hablar de él, que Antonio lo llama Antonio el Militar, y entonces decía, joder, siempre habla bien de Antonio, algo tiene que tener esta persona, ¿no? Y casualmente pues nos sentamos el uno al lado del otro. Yo ya me fijé que en términos de alimentación era una persona diferente. Y dije, ostras, este tío tiene cosas que contar ya ese día, ¿no? Porque me acuerdo que te pediste un trozo de carne descomunal. Y entonces a raíz de ahí tú y yo seguimos en contacto. De nuevo Antonio nos contactó a ambos para colaborar en uno de sus retiros en la parte de entrenamiento, alimentación, etcétera. Y ahí ya pues bueno, se veía que teníamos muchísimas cosas en Sí. común y bueno, pues también compartimos un montón, ¿vale? Yo aprendí un montón de ti. De hecho, todo el tema de la dieta cetogénica, que era algo que yo le estaba tratando de dar un puntito, tú ya lo tenías súper bien establecido y aprendí un montón. Y ya el último puntito, bueno, tú y yo ya lo sabíamos antes, un día en la newsletter, en la reflexión de la cabaña que envío todos los lunes, comenté que iba a ir a ver a Tony Robbins a un evento a Alemania, a Colonia. Y expliqué un poquito quién era Tony Robbins y de qué se trataba, y Antonio, sin pensárselo nada, ese mismo día yo creo que me escribiste y dijiste, Nacho, tío, que me lo estoy pensando y que me quiero ir también Pues a... ese mismo día lo pillé, sí, porque además me parecía como la oportunidad perfecta para ver a Tony Robbins en Europa, ¿no? Que es una cosa que, bueno, que parece que ahí está, pero nunca se sabe cuándo va a ser su último evento. Y justo el hecho de que tú fueses fue lo que ya me dio a mí el último impulso de decir, hostia, pues este es el evento al que hay que ir, tío. Como veis, es una persona que no le falta valentía, o sea, arrojo tiene un montón y vais a ir viendo por qué cuando nos cuente un poquito sobre él mismo. Y nada, pues compartimos esa experiencia de la que hemos vuelto hace unos días de Alemania, que también hablaremos sobre ella. Y nada, yo creo que mientras estábamos en el propio evento, yo ya lo vi claro, ¿no? Compartiendo conversaciones con Antonio, dije, joder, Antonio, te tienes que venir a la cabañita y contarnos un poco tu historia, que compartamos también lo que ha sido nuestra experiencia con Tony Robbins y también la aventura que tienes por delante, que me parece súper interesante. Entonces, simplemente para contaros que este ha sido el itinerario que al final nos ha llevado a Antonio y a mí aquí hoy, que estoy muy contento de que lo hayamos podido Igualmente, hacer. tío, para mí es un placer el estar aquí contigo en la cabañita y bueno, pues compartiendo un rato. Qué maravilla. No, además que, joder, el hombre está haciendo un favor grande porque Es un placer. se va dentro de unos días y venga, intentábamos ahí cuadrar a ver cómo podíamos hacerlo para que pudiera venir y mira, aquí está. Así que nada, esta es la presentación. Como veis, para mí es una persona con muchísimas cositas que aportar. Muchas de las cosas que nos va a contar os va a sorprender. No sé, la imagen o la idea que podéis tener de una persona que veis así, Antonio, ya con un físico impactante, pues tiene muchísimo también que contar, que prefiero que nos lo vaya desvelando él poco a poco, ¿vale? Así que, Antonio, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres y qué te gustaría explicarnos sobre ti. Bueno, pues yo creo que sí, quizás lo más interesante, ¿no? Bueno, yo me crié aquí cerquita, en Valdemorillo, en un pueblo de Madrid que no nos pilla muy lejos de aquí. Y yo creo que, bueno, ya no estoy tan seguro de que todos los niños de pequeños sientan eso, pero yo sí que sentía como desde, ya te digo, desde muy pequeño, esa pasión por un poco por el ejército, ¿no? Como algo que tú veías en la tele con, pues, no solamente Rambo, con Arnold Schwarzenegger aquí, con todas sus películas, sino a mí me llamaba mucho la atención también el rey Arturo, ¿no? Con sus caballeros de la mesa redonda, ¿no? Como eso desde muy pequeño fue algo que siempre me tiró, ¿no? Que siempre me llamó. Y bueno, y con 18 años pues entré en la Academia General Militar,
que es la Escuela de Oficiales del Ejército de Tierra Español. Y bueno, pues son 5 años ahí de formación que dan para muchas cosas, que da sobre todo para conocerse a uno mismo, porque si hay algo que te ofrece pues un sitio como la Academia General Militar, es la posibilidad de conocerte a ti mismo. Te llevan muy fácilmente al límite durante periodos de tiempo lo suficientemente largos como para que tú puedas escarbar un poco dentro de ti, ¿no? Y bueno, pues 5 años después de esa formación, que además ahí estudiamos una ingeniería, o sea que tiene es muy, muy, muy demandante. Y pues nada, salí de teniente me fui a la Legión, que para mí era la unidad más bonita del ejército español, pues por historia, por simbología y bueno, como era para mí la más bonita. Quizás por curiosidad, porque yo no tengo mucha idea sobre el ejército y me imagino que mucha gente tampoco, ¿qué es lo que diferencia la Legión? ¿Qué tiene de específico la Legión? Bueno, la Legión se forma de hecho era la Legión extranjera, un poco una copia de la Legión extranjera francesa para la guerra de África, que ya era muy impopular, porque era el momento en el que en otrora Imperio Español pues estaba cada vez más de capa caída. Entonces, para España, el seguir recibiendo muertos de guerras lejanas, pues era cada vez más difícil, ¿no? A nivel moral. Entonces, Millán Astray, el teniente coronel Millán Astray, pues decide formar un cuerpo de extranjeros, españoles extranjeros, de lo que sea, precisamente para combatir en África, ¿no? En esa guerra impopular. Y claro, pues lo que se forma ahí, que es una unidad de primera línea de combate orientada completamente a todo lo que no quería hacer nadie, la más dura, la más heroica, también llena de gente de todo tipo. El Millán Astray tiene un libro en el que cuenta un poco la formación de la Legión, cómo es todo ese proceso. Y él cuenta que, bueno, ahí no se pedía nada, ¿no? Ahí el que llegaba podía ir a redimirse, como decía, un tío que era un ladrón en un pueblo de Francia, pues podía aparecer allí, ponerse el nombre que fuese y a primera línea de combate. Y decía que estaba eso, ¿no? El ladrón o el que había cometido cualquier tipo de fechoría, junto con un duque de Austria que quería vivir aventuras y que había dejado la nobleza y se había alistado a la Legión, ¿no? Y toda esa gente, pues ya como digo, es la que asumía las misiones de mayor riesgo, fatiga y las que un poco, ¿no? Lo que no quería hacer nadie o lo más difícil, lo que más muertos iba a costar, pues eso era para la Legión. Entonces, para no perder un poco el hilo del que estabas, ¿no? Entraste en el ejército, entraste en la Legión, ¿no? ¿Y cómo pues, continuó tu itinerario? Entré en la Legión, en 2019 me fui a la unidad militar de emergencia, siendo todavía teniente. Vale. En la Legión mandé una sección de zapadores, en la unidad militar de emergencias mandé la sección de zapadores, que es una sección de intervención en emergencias naturales, y hace 3 años ascendí ya a capitán y entonces me fui destinado a la Brigada Aerotransportable, que está en Pontevedra. Vale. Y en la Brigada Aerotransportable, pues en estos 3 años he estado mandando una compañía de zapadores y al final la compañía de servicios, que es un poco la encargada de dotar logísticamente al resto de compañías. Qué bueno. Oye, y con esa pasión que tú tenías hacia el ejército y que tienes hacia el ejército, ¿cómo ha ido esa evolución? Es decir, cuéntanos un poquito qué ha ido pasando estos últimos años y bueno, cómo continúa tu historia. Bueno, al final yo creo que el ejército también te ofrece, como ya te digo, te ofrece muchas cosas muy buenas, pero dentro de un camino muy cerrado, ¿no? Llega un momento en el que si tú tienes ganas de hacer muchas cosas, pues por la propia idiosincrasia y mecanismos del ejército, estás muy capado. Entonces es verdad que llega un momento en el que si tú eres una persona que le gusta mucho innovar o quieres ser muy creativo, quieres incorporar muchas cosas, pues el ejército va más despacio, ¿no? Tanto por los medios que tiene como un poco su propia estructura, ¿no? Entonces al final yo hice lo que soñaba con hacer de pequeño, ¿no? Que es ser capitán, jefe de una compañía, que es algo que yo tenía ahí dentro. Luego lo que le pasa a los capitanes es que cada vez van asumiendo funciones más burocráticas. Entonces es un poco en el punto en el que yo entraría ahora. Y dado que considero que he hecho ya
en general lo que yo soñaba con hacer de pequeño en el ejército y que tengo muchas cosas todavía que quiero hacer y que siento que en el ejército no se pueden, pues hace 4 o 5 semanas pedí una excedencia para, bueno, pues para probar una nueva vida y intentar ver si esa cosa que ahora siento que no está llena, pues la puedo llenar de otra manera. Me interesa quizás ese punto, porque yo creo que hay muchísima gente que nos hemos encontrado en un punto así, y yo creo que es un regalo en cierta manera, pero cuando has tenido el sueño de tu vida, ¿no? Ese llegar a ser capitán del ejército español, ¿no? Ese es mi gran meta. Y normalmente uno no ve más allá, ¿no? Tú lo que tienes es tu gran objetivo. Pero entonces llegas a ese objetivo, lo consigues, y entonces, claro, te das cuenta que a lo mejor te empieza a apetecer otra cosa más, pero no sabes qué es. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú fuiste tratando de averiguar qué es cuál era el siguiente paso? Es un proceso, yo te diría, jodido. Pues fíjate además que yo creo que también siempre me he orientado mucho a intentar ser el mejor, hacer las cosas con el 100%. Entonces yo salí de la academia siendo el número 1 de mi especialidad fundamental. Entonces yo casi que tenía en mente la carrera militar y llegar a lo más lejos que pudiese, a general, ¿no? Como un poco ese camino que el ejército te da muy marcado, pues seguirlo, pero seguirlo al 100% y para ser el mejor, ¿no? Y entonces cuando fui viendo que no me llenaba lo que yo creía que me iba a llenar, pues sí que, hostia, fue duro. Fue duro porque yo creo, principalmente, o una de las cosas que más sentí, es que yo tenía un camino hecho y como que ya te quitas esa cosa que a veces nos carcome tanto de qué voy a hacer con mi vida, quién soy, cuál es mi misión. Cuando yo tenía un camino muy marcado en el ejército, eso ya me lo había quitado. Y cuando esa pregunta vuelve a tu cabeza, yo creo que es de las preguntas que más mella hace, ¿no? Más te impide dormir por las noches. Entonces, como te digo, el empezar a ver que el ejército a lo mejor no iba a llenar todo lo que yo sentía que tenía que llenar dentro de mí y el empezar a ver también que, hostia, que este no es mi propósito, ¿no? Que hay algo aquí que se está acabando, hay una etapa que se está acabando y ahora hay que ver, ¿y ahora qué? ¿No? Yo que lo tenía todo muy claro desde los 18 años y que ya veía un caminito que seguir, ahora de repente en el vacío, ¿no? En mitad de la nada. Y eso es verdad que puede ser jodido. ¿Y qué hace uno en ese momento? ¿Qué hiciste tú? Pues tío, tirar por lo que más me apasionaba en ese momento. ¿Pero lo tenías claro desde el primer momento? Es decir, ¿te encuentras vacío y automáticamente ya tiras por tu pasión? Pues esto fue, ocurrió? mira, yo siempre me llamó mucho la atención todo el tema de entrenamiento, de nutrición, la dietética funcional, y yo digamos que me formaba un poco para mí, ¿no? Igual que todo el tema de liderazgo, de psicología, por lo mismo, cosas que me parece que yo podía aplicar a mi trabajo, por un lado, porque yo como jefe de compañía, jefe de sección, llevaba la instrucción física también de la gente, y luego por otro lado, pues porque como hablábamos, ¿no? Para poder comunicar mejor con las personas, para poder entender sus necesidades y conseguir sacar lo mejor de ellas, por lo mismo, muchos temas de psicología, varios cursos y tal, y al final, pues como que todo eso que me apasionaba fue a base de formación y de estar en contacto con gente y tal, como que fue formando otro camino que me daba la posibilidad de decir, bueno, pues a lo mejor puedo pedir una excedencia del ejército y probar por este otro lado, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Bueno. Pero eso ha sido un proceso que por lo menos te diría de 3 años. 3 años ya seriamente viendo un poco cómo se podía dibujar ese otro camino. Claro. Me interesa, para que no nos dejemos nada entre medias, ese periodo de 3 años que tú dices, me imagino que también inicia un proceso de mirar hacia adentro, de quién soy yo, qué quiero, qué me gusta, etcétera. ¿Eso fue algo que se despertó en ti? Sí, yo supongo que casi al salir de la academia. Es verdad que la academia esta es una burbuja, son 5 años muy duros, que bastante tienes con salir de allí y sobrevivir, pero luego ya cuando salí de teniente, claro, yo creo que una de las cosas que tengo yo como desventaja es que a veces genero demasiadas expectativas. ¿En los demás? En los demás y en mi trabajo y en todo, ¿no? Es algo que se expande a lo largo de mi vida. Entonces yo creo que salí con unas expectativas también
que el ejército no podía cumplir, ¿no? O sea, yo lo que yo tenía en la cabeza, que era el ejército y lo que iba a ser mi trabajo, pues claro, era muy difícil de cumplir. Entonces yo creo que desde que salí de la academia ya empecé a ver un poco, hostia, pues igual esto no es lo que, ¿no? La película que yo me había montado. Y a raíz de eso, pues sí que empezó un poco ¿no? el verme en la obligación de ver qué es lo que yo quería, qué es lo que yo sentía, qué era lo que me faltaba, si en teoría tenía algo que era la hostia, ¿no? Pues eso yo creo que se inició al salir de la academia. ¿Y cómo lo hiciste? ¿A qué te agarraste? ¿Qué información, qué recursos tenías? Yo creo que el primer libro que me leí de todo esto fue Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿puede ser? Stephen Covey. Sí, que ya me hizo plantearme mi misión, mis valores, que es algo que ahora soy consciente de que es absolutamente fundamental, ¿no? Pues yo creo que ese fue el primer libro que me hizo un clic, de decir, bueno. hostia, esto no me había parado a pensarlo mucho y me descolocó por completo, ¿no? Oye, y siguiendo con esa fase un poco del autoconocimiento, etcétera, una cosa en la que tú y yo coincidimos es el tema de la espiritualidad, la meditación, ¿vale? Entonces, ¿tú cómo entras en la meditación? ¿Cómo empiezas a entrar ahí? Estoy un poco por lo mismo, ¿no? Ahora hablando de eso también, otro libro que me marcó muchísimo fue el de El hombre en busca de sentido. Otro que también, ¿no? Todo esto siempre de qué es la vida, ¿no? La premisa del libro me parece espectacular, ¿no? Que no se trata de que tú le preguntes a la vida que esto de qué va, sino que la respondas. O sea, que es lo que tú haces con la vida es el sentido de la vida. Y a raíz de todo, ya te digo, ¿no? De leer esto, también tuve una racha de releer un poco todo lo que había estudiado en filosofía en el colegio. Dije, a ver, ¿quiénes eran los filósofos que estudiábamos? Nietzsche, ¿no? Que siempre me impactó. Luego los estoicos, que se han puesto muy de moda también. Pues con todo eso, yo me di cuenta de que casi todos hablaban de la contemplación, de sus tiempos para pensar, tal. Entonces yo decía, hostia, esto de la contemplación se parece mucho a lo de meditar, que también estaba ya muy de moda en ese momento, ¿no? Que ya se hablaba mucho de la meditación en todos los CEOs y en toda la gente ahí top, la meditación tal. Y dije, hostia, pues aquí todos los filósofos también hablan de la contemplación, de no sé qué. Y dije, pues voy a empezar a ver qué es esto de la meditación, ¿no? Y bueno, empecé con la aplicación Petit Bambú, que Igual que yo. alguno le sonará a lo mejor, Sí. con meditaciones de 7 minutos, creo que duraban. Y poco a poco, pues fui como tomándomelo un poco más en serio. Y fue a raíz de Antonio Herrero, que descubrí lo que era un retiro vipassana. Y después de ir a uno de sus retiros de Antonio y de ver cómo él transmitía y cómo hablaba de lo que es la meditación vipassana, dije, hostia, tengo que hacer un retiro de estos. Vale. Y Y como probablemente mucha gente no sepa lo que es un retiro vipassana, ¿quieres explicar un poquito cómo es y cómo lo viviste tú, quizás? pues un retiro vipassana es básicamente recluirte en una sala de meditación durante 10 días sin hablar con nadie, sin preocuparte nada más que de meditar bueno, y además con la ventaja de que te están enseñando una técnica que en teoría es la que usó Buda para iluminarse, ¿no? Entonces, por un lado, a mí me encantó la idea porque era un reto. Entonces yo, dentro del ejército, siempre me ha gustado hacer cursos, me ha gustado pues esa parte que decíamos de ponernos a prueba, de retarnos, ¿no? Entonces yo me notaba justo en ese momento que tenía todo muy controlado y que ya estaba muy cómodo haciendo mi trabajo y tal. Y, y como que, hostia, el volver a retarme y ponerme en una situación muy incómoda en la que, ¿no? Tienes que volver a ver quién eres y ver si puedes con todo, pues me pareció la combinación perfecta, ¿no? Era, por un lado, me van a enseñar a meditar y por otro lado, me van a meter durante 10 días sin hablar, con comida vegetariana y eso, y poniéndome en la postura de sentado, de la flor de loto, durante, ¿qué pueden salir? 12 horas de meditación al día. Sí. O sea, que era un reto y un aprendizaje brutales. ¿Y qué fue lo que más te costó, lo que más te supuso un reto de ese retiro vipassana de 10 días? Pues, mira, yo no era consciente, tío, de realmente la cantidad de mierda que tenemos en la cabeza. Fíjate que yo, pues precisamente de todo esto de haber
he hecho varios cursos de psicología, de liderazgo, ¿no? Pues como que yo me consideraba que era una persona mentalmente estable, y cuando te pegas 10 días solamente contigo mismo y viendo qué es lo que hay en tu mente, pues hostia, me di cuenta de que nos hacemos mucho daño a nosotros mismos. Y además me hizo pensar, tío, también que, hostia, si yo que me considero una persona un poco estable mentalmente y que la teoría más o menos la puedo tener clara, la gente que no ha tenido la oportunidad o que no ha profundizado un poquito en esto, ¿cómo será su diálogo interno, tío? ¿Cómo será, o sea, realmente cuánto daño se estará haciendo a sí misma? Qué bueno. Y bueno, eso lo enfocábamos como un reto, lo más dificultoso. Me preguntaría lo más positivo o bonito que sacaste de esa experiencia para ti mismo, ¿qué podría ser? Bueno, por un lado, precisamente, el darte cuenta de que tú te haces tanto daño a ti mismo a raíz de esos pensamientos, incluso siendo una persona que te puedes considerar sana y para nada depresiva, etcétera, eso me hizo pensar que todo el mundo está igual o peor que yo. Con lo cual creo que la forma en la que me he relacionado con las personas, no sé si ha mejorado, pero por lo menos he intentado que fuese un poco más acorde a... Hay una cosa que dicen precisamente en una de las charlas del Vipassana, que es que da igual lo calmado que tú estés si todo a tu alrededor son hogueras, ¿no? Que como si tú quieres estar frío, no recuerdo exactamente cómo lo explica, pero algo así como que tú quieres estar frío, quieres estar bien, ¿no? Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras para ti mismo, pero si todo a tu alrededor son hogueras, es imposible que consigas esa paz y esa tranquilidad. Entonces yo creo que podemos ayudar mucho en eso, pues comportándonos con la gente de una manera más amable, más honesta, más, ¿no? Un poco entendiendo que el otro ser humano puede estar también teniendo ya bastante con lo que se hace él a sí mismo. Eso es algo que ni se me habría pasado por la cabeza. Qué bueno, un poco más de empatía, ¿no? Hacia Completamente, las personas al también. final eso es. Ya cuando tú ves lo que tú te puedes hacer a ti mismo con tus pensamientos, creo que te das cuenta de que, hostia, si encima no somos empáticos los unos con los otros, esto se convierte en una gran hoguera mundial. Total, no entiendo. Oye, y se me ocurre, compartiendo tú una profesión hasta hace poquito muy similar a la mía, el hecho de tú ser militar, capitán del ejército, yo bombero habitualmente, cuando entras en este tipo de hábitos, como es la meditación, duchas frías, todo ese tipo de cosas, ¿eso cómo se lleva? ¿Se comenta con los compañeros? ¿Se trata de evitar la conversación? ¿Cómo Bueno, lo yo llevaste creo, tú? tío, al final que esto, o sea, al final el ejército, bomberos, lo que sea, la policía, la Guardia Civil, no deja de ser un reflejo de la sociedad. Es decir, podemos hacer trabajos un poco distintos o se te puede exigir más en la parte física o a otros en la parte mental, pero no dejamos de ser un reflejo de la sociedad. Entonces, si tú a la gente le dices de irte 10 días a encerrarte a meditar, pues todo el mundo te dice que estás loco, ¿no? Eso no cambia. Quizá en el ejército tengas un poco la parte, en el caso de duchas frías o el entrenamiento o tal, como que puedes tirar un poquito y pinchar, ¿no? A ver cuánto vales tú. ¿Me puedo fiar de ti cuando estés cansado o no? ¿No? Quizás ahí, como en el ejército, como siempre se dice, ¿no? Que se presupone el valor, pues puede ser, hay cosas que quizás sean más fáciles, pero luego hay otras que no es más que un reflejo de la sociedad. Claro. ¿Y tú has sentido que una vez que te has metido en este mundillo, un poco más de mirar hacia adentro, de descubrir tu propósito, de descubrir quién eres, ¿sentías que tenías gente a tu alrededor con quien compartir estas cosas? Sí, es cierto que hay veces en las que te puedes sentir un poco solo, ¿no? Decir, hostia, que esto pasó de comentarlo, ¿no? A lo mejor tienes incluso ganas de hablar de alguna experiencia tal, pero sí que encuentras que, hostia, es que no, ¿no? O sea, si tú quieres hablar con alguien de realmente a un nivel un poquito más profundo de lo que has experimentado en un retiro vipassana, pues es alguien que tiene que haber meditado, ¿no? Que tiene, tú le puedes, a una persona que no sabe nada de esto, se lo puedes contar y le puedes explicar un poco qué te ha aportado a ti. Pero si quieres comentar algo, ¿no? De lo que has sentido o tal, pues a lo mejor echas en falta el que haya alguien que también haya pasado por ahí. Qué bueno. Y bueno, pues ya continuando con ese itinerario en el cual, bueno, ya te vas conociendo a ti mismo, empiezas a saber lo que te gusta, cuáles son tus pasiones y empiezas a darte cuenta que el tema del deporte y la nutrición te empieza a gustar, ¿verdad?
¿Y cómo lo empiezas a ver? ¿Qué empiezas a ver que va tomando forma en ese punto? Pues bueno, la verdad que es algo que a mí siempre me había apasionado, ¿no? Es algo que dentro de distintos enfoques, ¿no? Desde el enfoque de comer arroz con pollo hasta el enfoque de dieta cetogénica o no, lo que sea, sí que es algo que siempre, y el entrenamiento igual, desde entrenar 7 días a la semana, 2 horas, hasta entrenar 3 veces a la semana, 1 hora, pues como que he probado todo, ¿no? Pero siempre es algo que me ha apasionado. Y bueno, pues a todo esto salió dentro de esa búsqueda, ¿no? De seguir aprendiendo, pero además yo creo que una de que esto todo el mundo sabrá, lo habrá sentido. Tú cuando empiezas a querer profundizar un poco más en todo el tema de, sobre todo de alimentación, te das cuenta de que la información es absolutamente contradictoria. Y todo el mundo cita artículos que parece que, ¿no? Luego cuando profundizas en ellos, pues te das cuenta de que algunos son más válidos que otros. Pero bueno, parece que a todo puedes encontrar ejemplos hoy en día en las redes sociales de gente vegana que está más fuerte que el demonio. Con la dieta carnívora, con dieta solo de legumbres, con dieta que solo comen fruta, ¿no? Entonces, todo el mundo te puede recomendar, todos ellos te pueden hablar de un libro, de un científico, de un doctor, de no sé qué, de por qué eso es lo mejor. ¿Sabes? Como que llegó un punto en el que dije, hostia, o sea, yo ya no sé si hacerme vegano o carnívoro o seguir con una dieta cetogénica, o sea, estaba completamente un poco, ¿no? Diciendo, esto no me cuadra nada. Y entonces, ¿cómo, aunque sé que lo vas a contar ahora, cómo escoge uno su propia dieta, lo que considera que es bueno para él? Pues precisamente eso, a raíz de ir probando. A raíz de ir probando dije, bueno, a mí, ¿qué es lo que a mí me sienta bien? Que eso es una cosa que siempre que, o cuando la gente me pregunta, que lo hablábamos en el retiro con Antonio, o sea, tienes que experimentar. O sea, no hay otra. La experiencia personal es lo más válido. Pero ya te digo que sí, que puedes encontrar a gente en todos los campos que te va a dar su punto de vista y que te puede parecer razonable. Entonces, pruébalo. Yo ya, después de haber probado muchas cosas, tengo muy claro lo que me va bien a mí y lo que recomiendo a otro para empezar, ¿no? Pues vamos quizás al detalle. ¿Cómo sería un día en términos de alimentación en la vida de Antonio Gómez? No, yo hago 2 comidas al día, que me parecen más que suficientes, y basadas en carne, sobre todo proteína animal. Por ejemplo, la comida puede ser huevos con mantequilla, por ejemplo, y la cena puede ser pues Solo eso, ¿no? Huevos y mantequilla y un aguacate, por ejemplo, le puedo poner, y luego la cena un solomillo, por ejemplo, eso puede ser. Sin acompañarlo de nada. Y ya está. Y luego sí que voy probando cosas, ¿no? Por ejemplo, si hago una etapa en la que le meto mucha caña al gimnasio, a esa comida le puedo añadir, a la comida de después de entrenar, le añado un poco de carbohidrato, que es o arroz blanco o boniato, suele ser. ¿Y llamarías entonces que lo que es tu dieta es la dieta cetogénica o es una variante? Sí, podría ser cetogénica o sigue un poco esa parte, pero bueno, sería más bien como, o sea, yo te diría que tengo etapas puramente cetogénicas y luego con un ciclado de carbohidratos que lo llaman también, que es seguir, yo mantengo una dieta basada en animales, en proteína animal, pero le añado unos carbohidratos de fruta, ya te digo, sobre todo fruta, arroz blanco o boniato, en etapas en las que le meto más caña al gimnasio. Qué bueno. Me gustaría aprovechar porque cuando compartimos Antonio y yo ese retiro, el retiro de Antonio Herrero, él nos estuvo hablando un poco sobre la dieta cetogénica, cómo aplicarla, lo practicamos y al mismo tiempo también nos dio un puntito más, que era también como la carne no deja de ser la base principal de tu alimentación, las proteínas y las grasas, esa carne también tú pretendes que sea de la máxima calidad, ¿no? Claro, eso es cierto que es fundamental. Igual esto es una pena, pero hoy en día tienes que gastarte más dinero para que no te envenenen. Es decir, si uno quiere comer frutas y verduras de calidad, las tiene que coger ecológicas o cultivarlas. No hay otras, si no te estás metiendo bien de pesticidas. Y con la carne es todavía peor. O sea, al final uno tendría que intentar buscar comer carne de un animal que ha vivido como en teoría debe vivir ese animal. Las vacas no están hechas para comer maíz y maíz transgénico encerradas en una granja donde no ven el sol y no se mueven y hasta arriba de antibióticos.
Entonces, hoy en día, y más en España, tenemos la suerte de que cada vez yo creo que más ganaderías se están sumando a producir carne ecológica de pasto. Es decir, que es tratar al animal lo más parecido posible a cómo viviría ese animal, en libertad. Qué bueno. Y eso es lo que yo busco cuando compro carne. Bueno, y me gustaría aprovechar también para que explicaras una cosa que hemos comentado antes. Yo te comentaba que a la hora de comer carne roja, porque bueno, sí que como habitualmente pavo, pollo, de vez en cuando algo de carne roja, pero sí es verdad que yo identificaba que cuando comía carne roja, y además era bastante cantidad, a mí me costaba bastante digerirla y es bastante probable que además, si era por la noche, me hiciera pasar una noche mala. Yo no entendía muy bien por qué y lo asignamos siempre a que no, como es carne roja, eso es malo y es mejor no tomarlo para la cena. Pero creo que tú tienes otra explicación, bueno, ¿verdad? una de las cosas que suele pasar en estos casos es que estamos acostumbrados a un tipo de alimentación procesada que se digiere muy fácilmente en el estómago. El estómago del ser humano, o sea, es capaz de alcanzar un pH que alcanzaría un animal carroñero, ¿no? O sea, para que te hagas una idea, creo que es del 2,5, un pH de 2,5, que es parecido a algunos animales carroñeros para digerir cualquier tipo de cosas. Lo que pasa es que ese pH se adapta a lo que tú suelas consumir. Entonces, cuando tú comes constantemente alimentos muy fáciles de digerir, que encima, como ya digo, cualquier alimento procesado está precisamente hecho para que sea muy fácil de digerir, en el momento en el que tú le metes una pieza de carne roja que necesita de un pH más bajo y necesita de otro tipo de enzimas digestivas que tu cuerpo no está acostumbrado a producir, pues te puede resultar en una digestión más pesada. Pero eso no tiene que ver con que la carne sea ningún problema, que de hecho la carne es un alimento brutal, sino que tiene que ver con que tu cuerpo no está acostumbrado a tener que generar esas enzimas digestivas y ese pH que van a permitir que la carne se digiera bien. Es igual, por ejemplo, que también me lo ha preguntado mucha gente, es que a mí la grasa me sienta mal. Bueno, es que a lo mejor una de las cosas que te pasa es que llevas tanto tiempo sin comer grasa, porque la grasa es malísima, que en el momento en el que te metes una comida alta en grasas, a tu cuerpo le cuesta digerirla. Pero es igual que si tú y yo estamos acostumbrados a hacer carreras de 50 metros y hacer sprints, y hoy te digo, Nacho, vamos a correr 10 kilómetros. Pues mañana vamos a estar reventados y nos va a costar un montón. ¿Es porque no podemos o porque nuestro cuerpo no está preparado? No. Lo que pasa es que si todos los días hacemos sprints de 50 metros, el día que hagamos una carrera de 10 kilómetros, pues el cuerpo lo va a notar. Qué bueno. La verdad es que esto te impacta bastante, ¿no? Porque como tú dices, bueno, tú porque ya has ahondado mucho en la información, pero fíjate, yo incluso tuve acceso a un nutricionista durante la oposición y considero que tengo bastante información sobre nutrición y aún así todas estas cosas, pues yo no las sabía. Tú lo has dicho, ¿no? Información. Hace poco terminé un máster de nutrición, entonces cuando tú vuelves a ver la pirámide alimenticia, tío, o sea, hay una cosa también que ahora yo creo que cada vez se comenta más, que es el tema de la comida en los hospitales o en los colegios. Bueno, pero es que esa comida cumple con la pirámide nutricional oficial y cumple con todo lo que nos dice, por ejemplo, cumple el Nutri-Score, ¿no? Es decir, uno tiene que ser consciente, una de las conclusiones a las que yo he llegado precisamente de estar pues buceando en todo esto, investigando y aprendiendo de este tema, es que no puedes dejar en manos de nadie tu salud. O sea, si tú te crees la pirámide nutricional, estás jodido. Si tú te crees en Nutri-Score, estás jodido. No, o sea, esto no hay más, lo siento mucho. No puedes dejar tu salud en manos de nadie. Y entonces, bajo ese contexto, ¿cuáles son las fuentes fiables? Pues esa es muy buena pregunta. Tú como, o sea, teniendo en cuenta todo el conocimiento que tienes, si tuvieras que aconsejar a gente que dice, vale, tío, te entiendo, pero entonces, ¿a qué le hago caso para montar mi dieta? Es decir, ¿a qué me agarro? Pues mira, una visión muy general, muy buena, es la de Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Para la gente que quiera profundizar un poco más en dieta cetogénica y quizás un poco ese estilo de vida ancestral, les recomendaría a Carlos Strong, que tiene una comunidad, tiene varios libros, que también puede ser interesante. Y yo creo que con eso tienen de sobra para ir empezando. Qué bueno. O sea, por un lado, Fitness Revolucionario creo que tiene una visión muy general y muy poco extremista, ¿no? Donde
igual que te digo que hay gente que va a demonizarte completamente legumbres, carbohidratos, etcétera, que puede ser, por ejemplo, esta corriente más cetogénica, ancestral de Carlos Stroh, pues yo creo que Marcos Vázquez te da una visión muy amplia, y luego lo que yo recomendaría a todo el mundo es que a raíz de eso, que probase, ¿no? Es decir, o sea, si tú cuando te tomas un plato de garbanzos y de lentejas te duele el estómago, estás hinchado, tienes muchos gases, no te sientan bien las legumbres. Ya está, no le den más vueltas. Aunque alguien te diga que es que las legumbres tienen mucho hierro, o sea, no es normal que tú al terminar de comer tengas gases y malestar. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que es que respecto a eso, que has dado en el clavo, el problema es que yo creo que nos han hecho normalizar esa situación. Es decir, cuando te sientes hinchado, cuando tienes gases, es algo normal. Entonces no te preocupas diciendo, es que estoy tomando cosas que me están sentando mal. Yo, como te decía, cuando tuve ahí una racha muy bodybuilding de gym bro, y yo llegué a hacer 7 comidas al día. Y yo estaba todo el día con el estómago hinchado. Pero bueno, era capaz de hacer deporte bien, estaba muy activo, claro, también tenía 25 años, ¿no? Pero bueno, o sea, mi estado normal era con el estómago hinchado. Y cuando empecé a cambiar un poco la dieta y empecé a probar otras cosas y vi que no, que dejaba de estar así, para mí fue como, o sea, el relámpago en la noche, ¿sabes? Algo que dices, tío, que no es normal que tú después de comer tengas molestias en el estómago. Eso es que hay algo que está fallando. Sé que es muy reduccionista, pero bueno, por cerrar este tema de la nutrición, dime, recomiéndanos un alimento, si tuvieras que escoger uno, que dirías a la gente que nos está viendo, en plan, si tienes que eliminar algo, elimina esto. Bien, no te puedo dar solo uno, te puedo dar aceites vegetales refinados, son veneno, aceite de girasol, aceite de palma, o sea, cualquier cosa que tú veas que es muy difícil sacar aceite de ahí, no lo uses. ¿Tú coges una oliva y te parece que puede salir aceite de ahí? Sí, bien aceite de oliva. ¿Tú coges un aguacate y te parece que se puede hacer aceite de un aguacate? Vale. Entonces, todo lo que no sea eso, que ya te digo, aquí en España es el de girasol. O sea, aceite de girasol es veneno. No entramos ahí porque hablaríamos otra entrevista entera, pero veneno. Los lácteos de vaca, o sea, sobre todo la leche de vaca, que o sea, la gente empieza a comprarla sin lactosa, ¿no? O sea, la leche de vaca, encima el tipo de leche de vaca que vas a conseguir en un supermercado no te va a hacer ningún bien, ¿no? Esto aquí también podríamos profundizar, pero aceite de girasol, leche de vaca, por lo menos esos dos, y el pan, ¿no? Ya ni siquiera te digo el gluten, que el gluten es veneno, pero por lo menos el pan, que es otra cosa de la dieta española que no nos hace ningún bien. Entonces, por lo menos esos tres, aceite de girasol, la leche del supermercado de vaca y el pan, tu vida puede dar un salto cualitativo increíble en 30 días. Si eliminas solo esos tres. Buenísimo. Nos acaba de dar 3 tips buenísimos, ¿eh? O sea que yo me los apuntaría. Yo la verdad que intento aplicarlo, pero con lo de la leche de vaca me ha pillado un poco a contrapié, o sea que voy a tener que ponerme las pilas. Y mira, vamos a avanzar un poquito entonces. Vamos a irnos hacia el tema Tony Robbins, ¿vale? Porque ya después viene lo siguiente. Ahora mismo entonces te pilla en una transición justo. Has dejado el ejército, ¿verdad? Bueno, de excedencia, sí. ¿Cierto? Entonces ahora estás un poco en el camino hacia lo que viene después, que ya terminamos con eso, pero pues hemos tenido lo que es este viaje a ver a Tony Robbins. Entonces te preguntaría, ¿qué es lo que tú buscabas en esa visita, en ese evento? Pues tío, sobre todo era ver a Tony Robbins en directo. A mí, ya te digo que más que a Tony Robbins, yo conocía mucho a Jim Rohn, de haberme leído varios de sus libros, de haberle visto conferencias que tiene grabadas, ¿no? Y es alguien que a mí me fascinaba. Entonces, el hecho de que Tony Robbins fuese su discípulo y encima esté considerado hoy en día como el coach más influyente del mundo, pues me hizo ver, ¿no? Cuando vi que tú ibas para allá, el decir, hostia, esta es la oportunidad. Pero realmente yo no iba con ninguna expectativa con respecto a un aprendizaje, sino que iba a disfrutar la experiencia de un evento del mejor coach del mundo. Y eso desde luego se cumplió. Sí, y ahora que ya estamos en retrospectiva, hemos estado ahí, las expectativas que podías haber tenido generadas, que a lo mejor no eran muchas, con respecto a lo que tú viviste, ¿cómo lo
¿cómo lo comparas? Bueno, la verdad que ya te digo, me encantó verlo en directo y el cómo tiene montado su evento, cómo son esos 4 días. Quizás nos falló un poco precisamente que al ser en un estadio en Alemania, donde parece ser que Tony Robbins no tenía su organización habitual, ¿no? En cuanto a pues las opciones que tenías para tomar algo, etcétera, al estar encerrados en un estadio, pues son las que son, pero por todo lo demás, en lo que era organización del evento, contenidos y la forma en la que se impartió, a mí me pareció brutal. Qué bueno, mira, me gusta. Quería aprovechar porque son de estas cosas, yo me llevé esto como aprendizaje gordo y fue, como estaba comentando Tony, este evento fue en un estadio enorme, 14.000, 15.000 personas. Intuíamos que el tema de alimentación podía ser complicado porque no te dejaban llevarte tus cosas, pero sí que nos sorprendió mucho que los puestos de comida eran un desastre. Claro, puestos de comida de un estadio, ¿no? Nachos, perritos calientes y nada. Oportunidad perfecta para practicar el ayuno. Ahí venía el tema. Entonces, claro, cuando hablamos de estos hábitos, hablamos de duchas frías, de meditación, de ayuno, claro, son cosas que la gente dice, joder, pero qué ganas de complicarse la vida, ¿no? Y a mí me flipó y es algo sobre lo que quería hablar, que es, joder, el hecho de tener este hábito ya incorporado, el poder a lo mejor estar 24 horas haciendo ayuno, incluso sé que tú has estado más de 4 días ayunando, ¿verdad? Creo que me comentaste. Pues el tener esta capacidad te permite que tú vas a este evento donde la comida es un desastre y donde no te quieres hacer daño a ti mismo y quieres estar con la mayor energía posible y no sientes esa necesidad de tengo que comer algo y aunque sea como este perrito que se me va a sentar como un tiro, pero me lo como. Y eso hicimos. Eso es, y es una herramienta brutal. Al final, cuando tú ya eres consciente de que no tienes ningún problema en estar un día sin comer, o sea, y de hecho, fíjate que también lo comentábamos ahí, que yo recuerdo uno de los días que dieron un descanso más de 1 hora y media, me parece que fue, que yo me fui a mi piso al que tenía el Airbnb a comer algo y luego me costó mucho más, porque al final, y esto es una cosa que todo el mundo, a veces cuando lo dices la gente se queda descolocada, pero en el momento en el que te paras a pensarlo, te das cuenta de que es cierto. Y es que tú después de comer nunca tienes más energía, tienes menos energía. Entonces, el estar en un evento de estas características, tan energético, tan demandante cognitivamente, que te exige estar tan activo, pues claro, cuando tú metes una buena comida en el cuerpo, que la sangre se va toda al sistema digestivo, todos los procesos se concentran precisamente en digerir esa comida, pues claro, estás mucho más lento, ¿no? ¿Cómo te diría? Ese filo mental, ¿no? No me sale en español, ¿no? Pero... Sí, el sharp, ¿no te refieres? Eso es, el estar fino, ¿no? Eso, cuando la finura. Después de comer, pues no lo estás, ¿no? Cuando nos pedían en el evento moverse un poco, estar tal, pues justo después de comer no lo estás. Entonces, el ser consciente de cómo funciona tu cuerpo cuando llevas unas cuantas horas sin comer, pues te da una herramienta poderosísima. Bueno, y el hecho también, se me ocurre, el hecho de ir a ver a Tony Robbins y ver, joder, si este tío es el mayor coach motivacional del mundo, ¿qué hace, no? Y entonces tú veías a este tío que desde las 10 de la mañana que empezaba a hablar, no paraba hasta las 11 de la noche, sobre todo el primer día, y no comió. No comió y su energía no hizo más que aumentar, ¿no? Que yo creo que también eso era parte del evento. El que tú veas a Tony Robbins, que puede estar 10 horas hablando sin parar, saltando y moviéndose sin comer, ¿no? Porque para mucha gente eso es un cambio de paradigma. Yo también la primera vez que leí sobre el ayuno, yo que venía de hacer 7 comidas al día, también dije, es imposible, o sea, esto no puede ser, sentido, ¿no? Pero precisamente yo creo que parte de las enseñanzas de ese evento, yo creo que era con el ejemplo que lo hablábamos al principio de Tony Robbins, de decir, eso de que tienes que comer 4 veces al día para tener energía, que sepas que no es verdad. Qué bueno. Y no te lo cuento, sino que te lo demuestro. Buenísimo. Sí, sí, y lo pudimos practicar. Había otros que les veías ahí comiéndose el perrito caliente o lo que fuera. Nosotros nos mantuvimos ahí. La verdad es que, oye, sobrevivimos. Y bastante bien además. Oye, y aparte del mensaje entonces del hecho de simplemente ir a ver a Tony Robbins, que ya de por sí merece la pena y que no sabemos cuánto tiempo más va a durar, el hecho de ver cómo no hace falta comer, sino que puedes mantener ese ayuno y mantener energía, ¿habría algún otro mensaje que tú a lo mejor te señalaste a ti mismo diciendo, joder, esto me lo llevo para mí mismo, para mi proyecto, pues, para mi vida? Si te enseño un cuaderno que tengo como
muchas páginas de apuntes, ¿no? Pues si tuviese que elegir alguna de las cosas que me fliparon, diría el proceso Dickens, ¿no? Ese proceso en el que de la mano de Tony Robbins como que proyectabas en el futuro tus creencias limitantes y te veías cómo era tu vida si dentro de 5, 10, 15, 20, 30 años seguías con esas creencias limitantes. O sea, me pareció poderosísimo. El tú realmente, ¿no? Con esa energía que se crea en el estadio, que tú hagas el trabajo de imaginarte cómo es tu vida en 15 años, si sigues con una creencia limitante que ya eres consciente que tienes y que te está impidiendo llevar una vida mejor en el ámbito que sea. O sea, eso me pareció una de las cosas más interesantes del evento. Pues, y yo me acuerdo de esa dinámica que fue muy potente, que es verdad que estábamos con los ojos cerrados, metidos un poco en la dinámica, y él te iba explicando, imagínate con estas creencias limitantes y con el impacto que te genera en 5 años. Después te pasaba 10 años, 15, veías a la gente sufrir, incluso emitiendo sonidos, veías todo el dolor. Sí, sí. Y yo me pregunto, porque si te digo la verdad, a mí me costó un poco entrar ahí, porque en cierta manera era como que, o sea, no sentía que mi vida estaba en ese punto en el que yo pudiera verme tan... A lo mejor simplemente me costó entrar en esa dinámica, o simplemente es que sentía que afortunadamente estaba tomando los pasos adecuados. ¿Tú fuiste capaz de entrar ahí? Sí, tío, yo sí que entré y por eso creo que me pareció un ejercicio tan brutal, ¿no? Sí que... Además también yo creo que una de las cosas que yo creo que nos pasaba a ti y a mí al principio era que todo esto de dar saltos con música, bailar, no sé qué, como que al principio lo veíamos como un poco reticentes, ¿no? Un poco a la defensiva de decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero cuando yo en ese caso me dejé llevar, ¿no? Sin juicio, simplemente con lo que decía en este caso Tony y intentando sentir realmente lo que nos pedía, visualizando, no sé qué, y yo sí que entré en ese proceso y ya te digo que me pareció brutal, muy útil y muy interesante. Qué grande. Y entonces, claro, ahora ya nos llega casi como el paso siguiente. Ya volvemos entonces de Tony Robbins cargado de motivación, de ideas, de cómo sacar tu máximo potencial, de quitarte las creencias limitantes, de establecer nuevas creencias que van a ser buenas para tu vida, e inicias una nueva etapa, ¿no? Y esa nueva etapa, ¿a dónde te lleva, Antonio? Bueno, pues ya esto ya te digo, que lleva siendo un proceso ahí de 3 años de empezar a dibujar otro camino. Entonces yo pido esta excedencia en el ejército para irme a República Dominicana, a Santo Domingo, a trabajar con uno de los que para mí es un referente en todo lo que es dietética funcional y entrenamiento, que es Juan Carlos Simó. Y bueno, ahí me voy con 2 maletas y con muchas ideas, mucha ilusión y muchas ganas de comerme el mundo, y vamos a ver qué pasa. ¿Tienes alguna expectativa puesta o hacia dónde quieres ir o cómo sí vas? Que tengo muchas ideas, pero precisamente como soy consciente de que las expectativas son lo que me ha robado mucha paz y mucha felicidad en esta anterior etapa, he hecho un trabajo de no tener ninguna expectativa, de ir allí con mi maleta y ver qué pasa, ¿no? Bueno. También ese proceso o ese reto para mí de poder, yo que he sido siempre muy rígido, con una vida muy estructurada y las cosas muy claras, pues el intentar romper ese patrón, ir sin expectativas, simplemente, ¿no? Con muchas ideas, con más o menos un camino dibujado, y bueno, y ver qué puede salir de ahí, ¿no? Que para eso está la excedencia. Me gusta esa expresión que has utilizado, la de romper el patrón, porque me vuelve a llevar otra vez a Colonia, si te acuerdas, que era una de las cosas que continuamente nos decía, ¿no? O sea, darnos cuenta a veces de que a veces tenemos unos ciertos resultados en nuestra vida que no nos están gustando, pero seguimos repitiendo una y otra vez las mismas acciones, que es el patrón que llevamos dentro. Entonces, cuando haces algo muy loco, que era algo también que nos animaban a hacer ahí, ¿te acuerdas? Decir cosas que no tenían ningún sentido, estás rompiendo ese patrón y permitiendo que eso suceda, ¿no? Entonces, si tú eres una persona, como tú dices, que siempre has necesitado esa estructura, esa rigidez, el hecho de ahora coger y decir, mira, suelto, y estás rompiendo ese patrón, ¿verdad? Completamente. Que cuesta, además, ¿no? Que es un trabajo, bueno, que es un trabajo muy interesante, el hecho de, primero, de darte cuenta de que eso te va a limitar.
sin ninguna duda, sobre todo en el caso de la rigidez, te impide, pues eso, el resumen es que te impide hacer muchas de las cosas que quieres hacer. Y pues mira, justo al venir del evento de Tony Robbins, aunque yo ya era una cosa que tenía bastante identificada, pero como que te refuerza esas ganas de decir, no, o sea, lo que salga, ¿no? La vida da para mucho. Y me gustaría que compartieras con nosotros, si te apetece, esa promesa que te has hecho a ti mismo respecto a cuándo vas a volver a España. Ah, bueno. A mí me gustaría que no volver a España hasta que no pudiese pagarme el billete en clase business, ¿no? Es decir, que he sido capaz de que las cosas me vayan ahí lo suficientemente bien como para poder comprar sin ningún problema un billete en clase business de vuelta. Qué bueno. O sea que bueno, veremos si al final la vida... como dicen, ¿no? Que si quieres hacer reír a Dios, pues cuéntale tus planes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya veremos cómo va, pero me parece un objetivo interesante, ¿no? En la parte material y económica, claro. Es un objetivo interesante. Al final yo creo que está bien, o sea, tú te marcas objetivos ambiciosos, ¿no? Y luego también guardar ese margen de flexibilidad para que la vida te vaya diciendo por dónde es, pero tú por lo menos sabes hacia dónde quieres tirar, cuál es el camino y las cosas que tendrás que hacer ya se irán viendo, ¿no? Pues sí, eso es. Oye, y ya un poco para terminar, si pudieras compartir con nosotros, ¿cuál sería tu mayor sueño? Pues hombre, ahora que empiezo esta nueva etapa, sí que te diría que como sueño me gustaría que el trabajo que yo desarrolle a partir de ahora sea para ayudar a otro ser humano de una manera mucho más directa. Yo creo que eso era algo que ya al entrar en el ejército, cuando estuve en la UME, es algo que ya tenía dentro, pero que ahora me gustaría que todo lo que yo hiciese para ganarme la vida sirviese para mejorar la vida de los demás, ¿no? O sea, algo que el ser capaz de generar un proyecto, de crear algo que a la vez que a ti te eleva, ayuda a todos los seres humanos que se ponen en contacto contigo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo tengo en mente y que ahora, ¿no? El puzzle que ahora estoy intentando empezar a rellenar. Qué bueno. Pues como dice una persona que quiero mucho, hecho está, Antonio. Hecho está. Hecho está. Bueno, pues ya hasta aquí un poco las preguntas. No sé si te apetece terminar la entrevista con algún mensaje que te apetezca lanzar a las personas que nos están viendo. Pues nada, tío, solo que hay que ser valiente, ¿no? Que el coraje es el principio de todo. O sea, que si hay alguien que no está cómodo con su vida ahora, que siente que, bueno, que la inercia es la dueña de su vida, pues que se atreva a dar un paso al frente y que busque qué es lo que realmente le apasiona y que lo intente, porque si no, cuando lleguemos a viejos nos vamos a arrepentir seguro. Y la vida es muy larga y todavía nos quedan muchas cosas por hacer, ¿verdad? Y antes de acabar la entrevista, simplemente quería recordaros que, por favor, si os ha gustado la entrevista que hemos hecho Antonio y yo, que le deis al like, que este tipo de cosas ayudan mucho, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho todavía, que lo compartáis con quien queráis, y si os apetece también tener este tipo de reflexiones en otro formato, como es por escrito, todos los lunes, si os suscribís en la página vivoconsciente.com, recibiréis lo que son las reflexiones de la cabaña todos los lunes en vuestro correo, que alguna idea buena sí que suele caer, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, tío, Antonio. Ha sido un placer. Estoy súper contento, sobre todo por eso, porque es que ahora inicias la aventura, entonces poder tenerte aquí en este momento, que es como tan importante y de tanto reto para ti, creo que es genial y oye, igual cuando vuelvas en Plaza Business nos podrás contar cuáles han sido tus aventuras. Tío, ojalá. Que así sea. Que así sea. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. A ti, tío. Hasta pronto. Chao.